Ya, yo les he enviado tres archivos, es así, un archivo con teoría de carbohidratos y dos artículos, ¿no? Dos artículos pequeños en donde se habla de la fibra en general y una que habla un poquito específico acerca de la fibra en la regulación de la glucosa en la diabetes, ¿no? Confirmado es así, ¿no? ¿Sí? ¿Delegada está por ahí, delegado? Sí, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces, yo les estoy haciendo aquí unas cuatro preguntas, ya, son unas cuatro preguntas en donde ustedes van a tener que responder. A ver, les explico. En la primera pregunta, ya en la primera pregunta dice, escriba los carbohidratos presentes en una comida como este tipo, ¿no? Dice pan de harina de trigo integral, ¿sí? Más queso, más miel de abeja y yuca sancochada. Entonces ustedes tienen que colocar, ¿no? El pan, dos puntos, tal carbohidrato o tales carbohidratos, ¿no? El queso, tal carbohidrato, tales carbohidratos. La miel, la yuca, igual, ¿no? Entonces, esa información sale de lo que ustedes han leído, van a tener acceso ahí a la información, ¿no? La tienen ahí a la mano, ¿sí? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, entre comer 20 gramos de camote sancochado, que es un tubérculo, ¿sí? Y 20 gramos de espinaca fresca hortaliza, o sea, entre comer uno o el otro, ya, uno o el otro, dice, ¿cuál de las dos comidas aportará más energía al organismo? Fundamental, ¿sí? O sea, si tuvieras que comer 20 gramos de camote, ¿no? O mejor dicho, lo respondo a otra pregunta, ¿no? ¿Cuál de las dos, ¿no? ¿Cuál de las dos elegirías? ¿Cuál de las dos tú elegirías porque dices, ah, esta me va a proveer más energía, ¿no? Pero ¿por qué? Ya tienen que fundamentar, ¿sí? Si 20 gramos de camote sancochado o 20 gramos de espinaca fresca, ¿cuál de los dos genera más energía en el organismo? ¿Ya? Tienen que explicar ahí. Esa es la segunda. La tercera, dice, ¿de qué forma un consumo adecuado de fibra vegetal contribuye en el tratamiento del estreñimiento en una persona o no en un paciente? ¿Sí? Entonces, fácil también sale de los textos que les he enviado, de las lecturas que han hecho o de lo que ustedes puedan, digamos, leer en este momento. No estoy seguro que algunos recién se enteran que hay unos archivos así, pero bueno, ya es conciencia de cada uno. Entonces, igual, ¿no? Ahí tienen que fundamentar, ya tienen que fundamentar bien, explicar bien, ¿sí? Si es posible a detalle, ¿no? Porque hay detalles por ahí en los textos, ¿ya? Y la número cuatro dice explicar qué tipo de fibra es mejor para controlar la glucosa en sangre, porque hay varios tipos de fibra, ¿sí? Ya los que han venido leyendo ya más o menos entienden, ¿no? Hay varios tipos de fibra. Entonces, ¿cuál de las fibras, ¿sí? ¿Cuál de las fibras, qué tipo de fibra es la mejor para controlar la glucosa en sangre, ¿no? La glicemia. Obviamente tienen que explicar, ¿no? No solo decir este tipo de fibra, ¿no? Tienen que explicar cuál es el mecanismo, ¿no? ¿Por qué ese tipo de fibra es mejor para controlar la glicemia, ¿no? Explicar ahí el mecanismo, como les digo, ¿no? La forma en que lo hace. Y aparte también, ¿qué otros beneficios trae su consumo adecuado? O sea, de esta fibra que ustedes eligen, ¿no? ¿Sí? De la fibra que ustedes dicen que es la mejor para controlar la glucosa, ya. Aparte, ¿qué otros beneficios trae, no? Porque esa fibra trae uno o dos beneficios más para el organismo, ¿sí? Muy bien, entonces, eso es lo que tienen que hacer, ya, eso es lo que tienen que hacer en estos momentos. Vamos a tener, son 7:50. eh, a ver, son 7:50 y a la 30 minutos, 40. Yo creo que 8:45. Lo que tienen que hacer es empezar a responder, ¿no? En una hoja. Si no son muy rápidos tipeando, por favor, háganlo mejor en una hoja, escribiéndolo. Ya si ustedes tienen la computadora a la mano y son rápidos tipeando, bueno, ¿no? Ya, pero si no, mejor háganlo en una hoja, ya copien la pregunta, cada una de las respuestas y es casi como un examen, ¿no? Pero bueno, ahí con sus archivos que tienen a la mano, ¿no?
Bien, entonces 8:45 van a 8:45 van. ¿Roberto o han creado un nuevo grupo? De nosotros, profesor, porque usted nos dijo, me dijo a Ah, mí ya, que ya, también ah, ya, ya, no está bien, puedo. es de ustedes, ya. Entonces, ya, de ahí lo voy a estar descargando, ¿ya? De ahí lo voy a estar descargando porque ahí me están todavía llegando, a ver, sí. Ya están todos, creo ya. En base a cuando ustedes dan su examen, igual no de unidad, ya, este tema es el 25%, por si acaso, un poquito más, incluso el 30%, ¿no? Porque les dije que la primera semana, el examen, la primera semana son dos, tres preguntas nada más, 10%, este sí es 30%, ¿no? Por si acaso, es un poco más. Entonces, a ver, si una persona consume pan de harina de trigo integral, claro, proviene del trigo, ¿no? Y el trigo es un cereal, contiene almidón, perfecto, ¿no? Tiene almidón. Pero no olviden que es harina de trigo integral, o sea, trigo entero, el trigo con todas sus capas, ¿no? Entonces, es un trigo que tiene fibra o que tiene mayor contenido de fibra que una harina, por ejemplo, refinada, ¿no? Entonces, al tener fibra, este, esta harina de trigo y este pan va a tener también el carbohidrato celulosa, ¿no? ¿Sí? El carbohidrato celulosa, por si acaso, ¿ya? Entonces, la celulosa, ¿sí? La celulosa es un carbohidrato como está en los textos, ¿sí? Es un carbohidrato no digerible, ¿sí? Pero que tiene importancia digamos, en otros aspectos de la salud, ¿no? Que ya vienen preguntas más abajo. Entonces, ahí podríamos agregar, aparte del almidón, también la celulosa, ¿no? Hemicelulosa también que pueda tener. Bueno, el queso, ya lo dijo su compañera, tiene lactosa, ¿no? Es el carbohidrato, el único carbohidrato de origen animal, ¿no? Sí, está en la leche y sus derivados. La miel de abeja está bien, tiene fructosa. También puede tener algo de sacarosa, también, ¿ya? Pero tiene fructosa. Y la yuca sancochada, como dijo su compañera, también tiene almidón, ¿no? Tiene almidón principalmente. Claro, ya después en el proceso de la digestión, ese almidón se digiere y voy a tener glucosas, ¿no? Voy a tener glucosas como después para la absorción, ¿no? Ya, entonces, a tener en cuenta eso, ¿sí? Que cuando se tratan de cereales, leguminosas, vegetales, hay fibra, ¿no? Hay celulosa. Muy bien, Armas. Vamos con la segunda pregunta. Muy bien. A ver, ¿alguno de ustedes, por favor, manda a María en la pantalla que nos quiera contestar la segunda pregunta? No va a alcanzar el tiempo para hacer un dibujito. Yo creo que me pueden entender fácil con mi explicación. Miren, analicemos, ¿ya? Entonces, más o menos las respuestas han estado por ahí cerca, unas más que otras, ya. Falta un poquito ahí. Bien, analicemos. Eh, Tenemos por un lado, a ver, ambos pesan lo mismo, ya, 20 gramos, 20 acá, 20 allá, ya, ambos pesan lo mismo. Pero, a ver, pongámonos a pensar. Cuando tú comes espinaca, ¿qué tipo de carbohidratos estás consumiendo? Básicamente celulosa, ¿no? No, ya creo que ustedes han leído, ¿no? Los hortalizas, las verduras que tienen fibra principalmente, y la fibra que tiene celulosa, ¿no? Entonces, en la espinaca, en las hojas de espinaca, ¿vas a encontrar almidón? No. Vas a No, encontrar algo de glucosa, fructosa, poquito tal vez por ahí algo, pero no es mucho. Sacarosa, nada. Lo que vamos a encontrar principalmente en carbohidratos, ¿qué es? Celulosa, hemicelulosa, ¿no? Ahora, la espinaca tiene otros componentes, pero no es parte del tema, ¿no? Tiene algo de hierro, tiene magnesio, tiene minerales, ¿no? Tiene otras cosas, tiene agua, pero estamos en carbohidratos. Grasas no tiene, proteínas, aminoácidos no mucho. Entonces, si la espinaca tiene celulosa, hemicelulosa, esos componentes son digeribles, te aportan energía, se van a absorber las glucosas de esta celulosa, hemicelulosa, no. Los que han leído el texto, ya, los que han leído mi texto y los otros textos,
Con celulosa, comiendo celulosa, tú no tienes energía. La celulosa sirve para otra cosa, que son las preguntas que vienen, ¿no? Entonces, comiendo espinaca, la espinaca es buena, pero por otras cosas. Pero para generar energía en tu organismo, no, ¿no? No te aporta mucha glucosa, casi nada, muy poco, ¿no? Ahora, si tú comes la misma cantidad en gramos, pero de camote, pues sí, ¿no? Porque el camote tiene celulosa, celulosa sí tiene algo, pero poco, no es algo que lo comas con tu y cáscara, pero no. Pero lo que sí tiene es almidón, ¿no? Y tiene algo de fructosa, glucosa, ¿no? Por eso el sabor dulce, ¿no? El almidón se va a digerir y te va a dar glucosas, ¿no? Entonces, como dijeron ustedes, ¿no? O alguno o dos de ustedes, ¿no? Esas glucosas ya cuando están en el organismo, en sangre circulando, van a servir de combustible, ¿no? Van a generar energía, claro, todo eso, ¿no? Y glucosa para los órganos, ¿no? El cerebro y todo eso. Miren, ya. Entonces hay que tener cuidado y ya. Hay algunos por ahí que se han confundido, estaba así viendo rapidito, que a veces piensan, escuchan la espinaca, ¿no? Y se acuerdan, no sé, uy, la espinaca, ¿no? Y, y por ahí piensan que te da más energía, pues, de energía proveniente de la glucosa, ¿no? Entonces, energía proveniente de la glucosa de la espinaca, nada que ver. ¿Sí? La espinaca tiene otros beneficios, ya, pero eso es otro tema. Muy bien. Entonces, que quede claro eso. Entonces, siempre cuando les hagan este tipo de preguntas, ustedes tienen que identificar primero los tipos de carbohidratos para responder, ¿no? Muy bien. Vamos con la 3. A ver, manda María en la pantalla para responder la 3. La pregunta número 3. Tengan en cuenta que yo les estoy pidiendo que expliquen, no fundamenten. A ver, la pregunta 3, más o menos sí por ahí lo han contestado, ¿no? Su compañera que mencionó que los componentes de la fibra, ¿no? O los carbohidratos de la fibra absorben agua. A ver, para empezar, eh, hay una parte de la fibra que es la insoluble y está en los textos, y esa insoluble es la que está más relacionada con ese efecto ligero, laxante o con ese efecto antiestreñimiento, por decirlo así, ¿no? Como dijo su compañera, los componentes de la fibra insoluble, o sea, celulosa, hemicelulosa, ¿qué es lo que hacen? Como son insolubles, captan agua, ¿no? Lo retienen en el agua, ¿sí? O sea, no se mezclan con el agua, pero lo captan así, como que lo englobaran así. Entonces, al captar agua la fibra, ya, al captar agua la celulosa, o sea, tú imagínate, ¿no? Tú imagínate, haz este juego mental. La celulosa, la hemicelulosa, o sea, la fibra está mezclada con la materia fecal, ya se está mezclando con la materia fecal, ¿sí? Entonces tú imagínate, esa celulosa, hemicelulosa se está mezclando con la materia fecal. Y como la celulosa, la hemicelulosa está captando agua, ¿qué hace con la materia fecal? La hace más suave, ¿no? La hace más suave. Está captando agua, la hace más suave, que no sea muy dura, ¿sí? Entonces, al hacer más suave la materia fecal, ¿sí? Va a hacer también que se lubrique bien la zona del intestino, la zona del colon, ¿sí? Y eso va a hacer pues que haya una mejor evacuación, ¿no? Mejora el peristaltismo, ¿no? Los movimientos, que no sea tan perezoso, por decirlo así, el colon. Entonces eso va a hacer que haya una mejor evacuación, ¿no? En la mayoría de casos, obviamente, hay estreñimientos crónicos que son un poco graves, ¿no? Que ya necesitan otro tipo de intervención, ¿no? Pero digamos de forma general, ese es el mecanismo, ¿no? Por lo cual el consumo adecuado de fibra, constante, no solo de un día, sino constante, y con buen consumo de agua, genera ese efecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí va el mecanismo. Algunos detallitos más ya están los textos ahí que les he dejado, ¿no? Sí, pero eso es lo que hace. Capta agua, incluso parecido a la soluble también hace que sea más viscoso, ¿no?
La fibra insoluble también incluso puede captar sustancias extrañas, ¿no? Y se van con las heces, ¿no? También, ¿no? Sustancias de desecho. Por ahí va la explicación. La número 4, que es la con la que terminamos, dice explicar qué tipo de fibra es mejor para controlar la glicemia o la glucosa, ¿no? Como dijo su compañera, ¿no? Que estaba bien en esa parte, es la soluble, ¿no? La soluble. ¿Sí? La fibra soluble tiene la capacidad también de como convertirse en gel, ¿sí? Genera un efecto barrera que impide o que digamos que hace que la absorción de la glucosa sea más lenta, ¿no? No tan rápida. Ahorita voy a abrirles acá un archivo que tengo para explicarles, creo que acá lo tengo. Ahorita lo vemos. Entonces, la fibra soluble tan rápida, ¿sí? Ahora, ¿para qué otras cosas puede servir? Como dijo su compañera, ¿no? También contribuye a regular los niveles de lípidos, ¿no? Contribuye también digamos, a largo plazo, ¿no? A evitar tumores, ¿no? El tema del cáncer, ¿sí? También incluso la fibra, la soluble también, que con la insoluble ahí las dos de la mano también sacia a la persona, ¿no? Para que se llene y no esté queriendo comer a cada rato. Y de esa forma que evitas el sobrepeso, ¿no? Porque al comer más fibra, estás más lleno y evitas estar consumiendo carbohidratos simples, ¿no? Esos que están en los caramelos, en los pasteles, ¿no? Que es lo que terminan en la mayoría de personas produciéndole el sobrepeso, ¿no? Vamos a abrir acá rapidito. Bueno, no se vayan todavía, por favor. Sé que ya va a ser la hora, pero por favor, permanezcan alimentos muy refinados, ¿no? Que más o menos ya les expliqué, ¿no? O sea, el arroz blanco, el pan blanco, ¿no? Los pasteles hechos con harina refinada. O sea, ¿qué significa esto? Alimentos pobres en fibra, ¿no? Sí. Alimentos pobres en celulosa, hemicelulosa, en fibra soluble y insoluble, ¿no? No tienen casi nada, ¿no? Por aquí igual, ¿no? No tienen casi nada, ¿sí? O sea, si tu desayuno es comerte un par de donas con, con una taza de chocolate, no hay casi nada de fibra, ¿no? Si tu almuerzo es comerte eh, arroz blanco o solo tallarines y no le metes nada de vegetales y ya, nada, ¿no? Si tu cena es comerte un chocolate y un par de panes y tu café con azúcar, no estás consumiendo casi nada de fibra en el día, ¿no? Entonces, ¿cómo es la digestión de los carbohidratos? ¿Cómo es la absorción de la glucosa? Es rápida, ¿no? Sí, o sea, tú estás comiendo eso y en 15 minutos o en menos tienes altos picos de glucosa, ¿no? Mientras uno es joven, mientras no es tan anciano, no pasa nada, ¿no? De ahí te puede pasar factura. Miren, les explico. ¿Ya? Imaginemos que tú tienes un ayuno de 6 horas, 7 horas, ¿ya? Los azules, imagínate que son las glucosas, ¿ya? Imagínate que estos azules que están aquí son las glucosas, ¿sí? Entonces, tienes poca glucosa, no te vas a morir, ¿ya? No te vas a morir, tienes pocas glucosas porque estás en un ayuno de 7, 8 horas, ¿no? No comes hace 7, 8 horas. Entonces, viene tu cena, ¿ya? Y tu cena va a constar, pues, obviamente va a haber algo de proteína, ¿no? Huevo, seguro por ahí, ya, palta, pollo, yo qué sé, pescado, pero también vas a consumir esto, pan integral. Entonces, el pan integral tiene almidón, sí, y tiene también celulosa, ¿no? Hemicelulosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Atiendan, cuando entre esto al intestino, ¿cómo va a ser la digestión? Moderada, ¿no? No tan lenta, no tan rápida. Y la absorción de la glucosa, la absorción de la glucosa proveniente del almidón, ¿cómo va a ser? De a pocos, de a pocos. Ahí está, mírenme, de a pocos.
de a pocos, ¿sí? O sea, imaginemos, ¿no? Después de unos 15 minutos, ¿cómo va a estar tu glucosa en sangre? Va a estar aumentada, pero no va a ser picos tan grandes, ¿no? En poco tiempo. Ya, aumenta, ¿sí? La insulina va actuando, ya. Todo bacán, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe que la digestión es moderada, que es lenta? Los componentes de la fibra generan un efecto barrera, ¿no? ¿Sí? O sea, ustedes imagínense como que la glucosa quiere absorberse rápido, ¿sí? Quiere pasar rápido a sangre y hacer picos altos, pero la fibra que está por ahí no lo deja, ¿no? Le dice, no, aguántate un poco, o sea, está ahí, ¿no? Haciendo que la glucosa se absorba, pero de a pocos, de a pocos, de a pocos, de a pocos, ¿no? ¿Sí? Bien. Aparte, comiéndote, ¿no? 4 o 5 rodajas de este pan. ¿Consumes almidón? Sí, pero en una cantidad moderada, ¿no? No tan grande. Ahora, miren el otro caso. ¿Ya? Miren el otro caso. Igual, estás en un ayuno de 7 8 horas, igualito que el caso de acá, pero comes este pan, que es un pan blanco, ¿no? ¿Tiene fibra esto? Casi nada. ¿Tiene celulosa? Casi nada. O sea, prácticamente este pan es que puro almidón, ¿no? Puro almidón. Entonces, si tú comparas entre 5 rodajas de este pan con 5 rodajas de este pan, ¿sí? ¿En dónde estás consumiendo más almidón? Aquí, ¿no? En este de acá. Ahora usted dirá, profesor, pero está bien, no estoy comiendo más almidón en el pan blanco que en el integral. Eh, ya, sí, pero ¿cuál es el problema? Puede ser que sea en exceso y el problema es que aquí no hay nadie que detenga la digestión y la absorción. ¿Cómo va a ser la digestión y la absorción aquí? Va a ser rápida. O sea, tú comes el pan, entra el almidón a tu cuerpo, rápido la amilasa lo digiere, ¿y qué vamos a tener? Picos altos de glucosa, ¿sí? Miren acá que dice, elevación brusca de la glucosa en sangre, ¿sí? Elevación brusca de la glucosa en sangre, ¿sí? O sea, imaginemos, por ejemplo, que a la misma hora, ¿no? 7 de la noche, ¿sí? Imaginemos que Leslie consume 5 rodajas de este pan, ¿sí? Imaginemos, ¿no? 40 gramos, 5 rodajas de este pan, ¿sí? 15 minutos después que come, picos altos de glucosa, no tan altos, ¿no? Lo normal, ¿sí? Pero su compañera, por ejemplo, Alicia, ¿no? Consume igual 40 gramos de esto, ¿no? 5 rodajas de este pan, 40 gramos, 15 minutos después va a tener más glucosa en sangre, picos altos de glucosa en sangre, Alicia. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque esto de acá es de rápida digestión y absorción, sus carbohidratos. Miren. Entonces, la fibra, la fibra y soluble, y la soluble también, y la soluble controlan mejor la glucosa en sangre. ¿Sí? Ayudan a controlar mejor la glucosa en sangre, hacen que no se absorba tan rápido la glucosa en sangre. Y eso es bueno para las personas en general y sobre todo para pacientes diabéticos, ¿no? Y lo mismo aplica para el arroz integral, ¿no? Y para todos esos alimentos que son integrales, ¿sí? Entonces, esa es gran parte de la respuesta. Luego ya hay otras cuestiones, ¿no? Ahí en el texto, si ustedes leen también, hacen que la fibra hace que el vaciamiento gástrico no sea tan rápido, ¿no? O sea, ¿qué significa? O sea, tú comes pan blanco y al toque del estómago al intestino, al toque pasan los nutrientes, ¿no? En cambio, tú comes pan integral o arroz integral, ¿no? Ese contenido pasa rápido del estómago al intestino, no, es un poquito más lento, ¿no? Sí, con lo refinado todo es rápido, ¿sí? En cambio, con lo integral, con lo que tiene más fibra, todo se hace de forma más sostenida, no tan acelerada. Muy bien. Dime, Roberto.